El año 2014 fue uno muy duro para la judicatura del país y su buen nombre. El mes de abril, el Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, allanó la residencia del juez de primera instancia del Tribunal de Aguadilla, Manuel Acevedo Hernández. 45 días más tarde, el juez fue arrestado por esa dependencia gubernamental del gobierno de los Estados Unidos por presuntamente aceptar sobornos para absolver de un caso de homicidio al contable Ludgardo Acevedo. El jefe del FBI, Carlos Cases, tuvo fuertes expresiones tras el arresto del juez. De otra parte, el periódico El Vocero reseñó posibles conflictos de dos juezas del Tribunal de Caguas que alegadamente recibían regalos de una prominente abogada de esa región. Las juezas fueron removidas de sus posiciones en lo que se investigaba el caso y al día de hoy la investigación no ha culminado. Bueno, regresamos aquí a lo mejor del 2014 y entramos en temas judiciales, en temas criminales, en temas de acusaciones. Como decía el reportaje, un año pero que muy fuerte para la judicatura en Puerto Rico. El arresto, más renuncias, más señalamientos de jueces, pues jamaqueó la rama judicial. Está con nosotros el licenciado Pierre Vivoni, ex juez del Tribunal Apelativo y ex presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura. ¿Cómo está, Vivoni? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, muchas felicidades en este nuevo año, que sea un próspero año nuevo. Qué bueno, qué bueno. Y la jueza Elizabeth Linares, presidenta de la Asociación de Jueces en Puerto Rico. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura. De la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura. Siempre le cambio el nombre, ¿verdad? Pero es más o menos lo mismo. Pero usted es esa voz de la judicatura. Es la cara y la voz que Los días estaba hablando con una jueza y me decía, qué bueno que ustedes llevan a Linares allí, porque es la voz, porque yo no puedo hablar, yo no me puedo expresar, y toda esta situación que ha afectado la judicatura, yo por lo menos siento que tengo una voz que me representa. Claro. Sí, a ustedes que le dan la oportunidad a esa voz de venir aquí y poder defenderlo. Qué bueno. En balance, fue un año difícil para la judicatura, ¿correcto? Dificilísimo. Quizás uno de los más difíciles que haya tenido la judicatura. Yo creo que en mi memoria histórica uno de los más difíciles. Sí. El arresto, los señalamientos de jueces. Ese yo creo que... Porque hubo jueces está el arresto del juez, más suspensiones de jueces en funciones. Relevo, mejor dicho, relevo. Y también investigaciones y señalamientos. También terminó renunciando la presidenta, la jueza administradora del tribunal. O sea que fue un año sumamente intenso. Y comenzó en el caso nuestro con la decisión del Tribunal Supremo en el caso de del retiro, que nosotros proponíamos que la enmienda era inconstitucional y que debía ser prospectiva. Eso bajó el 21 de febrero, ya en mayo estábamos con las investigaciones del juez de Aguadilla y ahí sucesivamente todos los meses ha habido algo que nos ha mantenido en pie de lucha, saliendo, hablando, pero ha sido un año bien difícil y muy triste, por sobre todo cosas muy tristes para la rama judicial. ¿Podría levantarse la imagen de la rama judicial luego de toda esta situación? Déjeme empezar por decir lo siguiente. La rama judicial siempre había gozado en Puerto Rico de una imagen de credibilidad y de seriedad. O sea, eso es así. El año, sin lugar a dudas, el año 2014 ha sido un año de mucha actividad negativa que ha ocurrido dentro de las noticias que de por sí han, en cierta forma, perjudicado esa imagen. Pero eso hay que hacer un poquito de historia. Eso ha venido a través de los últimos años. El 2012 no se quedó atrás. Hacer una investigación senatorial sobre el juez presidente del Tribunal Supremo, imputándole unos actos prácticamente de corrupción, cuando realmente no había ninguna base, y lo puedo decir porque yo fui precisamente uno de los abogados que estuve manejando la asesoría del ahora gobernador Alejandro García Padilla y del ahora presidente del Senado Eduardo Batia, que estaban en esa comisión. Yo presencié todas las vistas. No hubo un solo elemento que verdaderamente pudiera decirse que justificaba semejante investigación, y se quedó en el aire. Y el que no se dé cuenta piensa, al juez presidente del Tribunal Supremo lo investigaron por corrupción. Lo investigaron por corrupción sin ningún fundamento. O sea que esto viene desde el 2012 ya cogiendo un rumbo extraño. Un rumbo bien extraño y como si fuera una agenda con el propósito de desprestigiar. Pero por otro lado, perdóneme, por otro lado, juez, haya gestos. Hay acusaciones y gestos formales. Hay un arresto, y yo no quiero condonar de ninguna forma ningún tipo de acto de corrupción. O sea,
la persona que de alguna forma sea responsable de un acto de corrupción, sea juez o sea quien sea, debe pagar por eso y debe ser sacado. Y si está en la judicatura, pues ciertamente de lo que se trata de un delincuente que se coló en la judicatura. Pero a pesar de todo esto, retomando la pregunta, ¿se puede levantar la imagen Claro que sí, judicial? claro que Día a sí. día. Yo creo que la rama judicial está trabajando en eso y nos corresponde a todos los jueces desde nuestra sala demostrarle al pueblo que estamos allí, que somos confiables, que sus derechos están en nuestras manos y están bien cuidados. Ahora, un señalamiento que se hizo fue que las querellas se tardaban demasiado Exactamente, tiempo. Y por ahí va, usted por ahí hizo va. también ese Precisamente quería señalamiento. abonar en esa misma dirección. La rama judicial dirigida por la juez presidenta ciertamente ha tomado una medida muy efectiva. Pero una de las que sí tiene que tomar con mucha efectividad, perdonando la redundancia, es precisamente ese asunto de las querellas. Yo insisto, no digo que sea así en este momento, pero insisto que no hay ninguna razón para que una querella contra un juez tarde más de 90 días en resolverse. Y no es justo con el juez, con el buen juez que tiene sobre su cuello una investigación que no tiene mérito, y sobre el mal juez que sí tiene mérito una investigación contra él y sigue siendo juez. ¿Cuánto duró la investigación contra la jueza del apelativo, la última jueza que suspendieron? Del apelativo era la señora que trabajaba en Fortaleza y que fue nombrada jueza. Bueno, la compañera Grace Grana fue relevada de funciones inmediatamente, como una semana después que salió la información de que estaba siendo referida. Y la investigación duró... Pero es que esa investigación no está en poder del Poder Judicial, esa es una investigación a nivel del Ejecutivo. Todavía le falta que el FEI determine si le van a radicar cargos o no. Ahora, si había una que la habían sacado por lo menos de su cargo por un tiempo, lo que surgía la investigación en Caguas, pero ya la restituyeron. Bueno, lo que pasa es que en ese movimiento hubo dos, y esa es de las cosas terribles que pasaron, que son nefastas, que esas dos compañeras juezas fueron relevadas de funciones por meras alegaciones que aparecían en la prensa. Eso fue verdad. Sin profundizar y sin que hubiesen quejas ninguna contra ella. Eso fue en septiembre. Afortunadamente a la juez Susana Serrano le notificaron en estos días que la Comisión de Disciplina Judicial determinó no causa para radicarle querella a la juez. Y la juez entonces, presidente, ordenó su reinstalación. Bueno, pero vino todo básicamente atado a que se formó un revuelo público por lo que usted mismo plantea, como que no había un mecanismo ágil, adecuado, para una vez surgiera una querella contra un juez, iniciar un proceso rápido. Hecho, duraban años las investigaciones. Tiene razón, tiene usted toda la razón, y por eso es que surgen situaciones como las que han surgido, ¿verdad? Pero ahora la juez presidenta ha determinado una comisión especial que hace mucho más fácil radicar una querella contra un juez, lo que debe acelerar el resultado eventualmente. Dos, por ejemplo, no tiene que estar juramentada, puede ser anónima. Yo no estoy muy de acuerdo con esa otra parte, pero independientemente de eso, la premura y la transparencia de esa investigación contra un juez, de investigaciones que haya contra una querella que se presente contra un juez, pues es clave para devolverle el buen nombre a la judicatura. Ahora, la juez Susana Serrano fue restituida porque realmente no hubo ni siquiera nadie que radicara una querella contra ella. O sea, se tomaron unas medidas a base de unas impresiones que surgieron en la prensa. ¿Cómo ustedes evalúan el desempeño? Perdóname aclarar el récord. Las dos fueron relevadas y a la juez Susana Serrano se les radicó una queja por orden de la Administración de Tribunales. Por eso es que la comisión de nombramiento interviene y dice que no hay fundamento y declara no causa. Con la juez Silquia Carballo al día de hoy nadie ha presentado una queja y todavía está relevada de funciones. Y yo creo que eso es algo que debemos evaluar, porque no podemos continuar relevando jueces de sala por meras alegaciones que salen en la prensa. A raíz de eso, ¿cómo ustedes entonces evalúan el desempeño de la jueza presidenta que está ahora mismo en funciones? Bueno, yo tengo que decir que obviamente a ella le cogió de sorpresa todo esto que ha comenzado, porque fíjese que esto comienza ella asumiendo el cargo de la presidencia. Y obviamente dentro del marco de su experiencia ya ha tomado unas determinaciones, que yo esté de acuerdo o no, esos son otros $20, pero ha actuado y ha actuado tratando de llevarle tranquilidad al pueblo de que se están tomando medidas. Institucionalmente, ella actuó correctamente. Lo que pasa es que hay que separar la paja del grano. Y ciertamente pues debe hacerse con premura. Con premura ya se hizo una evaluación por parte de una determinación institucional de la rama judicial que dice: contra esta juez no hay nada, vamos a restituirla. Contra la otra no sé lo que está pasando. Pero independientemente de eso, ciertamente la medida institucional de parte de la juez presidenta tenía que ser tomada.
Según mi óptica. Yo no estoy tratando de defender... Contra la otra juez están investigando, me imagino, para ver si radican quejas. Llevan más de 90 días. A nadie en particular, pero estoy hablando de la rama judicial, y el Poder Judicial es el poder clave dentro del sistema democrático. Si quitamos el Poder Judicial o si desprestigiamos el Poder Judicial, lo que promueve es tomarse la justicia en sus manos. Tengo un minuto, me voy a distanciar un poco del tema. Vamos a ver. Ustedes, supongamos que cada uno de ustedes está ahora mismo en el tribunal, está en la silla del juez. Y resulta ser que uno de los abogados se niega a aceptar la petición de ser abogado de oficio, es que le llaman, cuando le asignan un caso en particular. Y declara a ese abogado que no va a coger ese caso porque su compromiso es moral y por el tipo de delito que cometió ese funcionario. Él se niega a aceptar defender a ese bandido que está siendo acusado en ese momento. ¿Cuál sería la acción de ustedes como juez? A la juez, cedo mi turno a la juez. Yo lo iba a pedir. Yo lo iba a pedir porque mire, en esos casos pasan todos los días que hay compañeros que no pueden ver casos porque han sido víctimas de delitos y están prejuiciados. En ese tipo de casos, cuando vienen y me los fundamentan, yo los relevo. Y le designo otro caso que no tenga nada que ver con el delito en particular, pero no se escapa, tiene que atender a otro ciudadano. Sí. Y entonces vamos al próximo que le sigue en el listado. Yo pregunto esto porque hay abogados ya planteando estos casos que se están cometiendo en masacres, en abusos de niños. Pues, yo no voy a atender a ese bandido. Yo haría lo propio como abogado. Tiene su derecho de hacerlo, ¿verdad? Tiene derecho, porque fíjese que el primero que se va a sentir afectado es el cliente si el abogado que tiene no va a ser efectivo en su representación. Déjeme decirle algo sobre asuntos estamos hablando de la imagen de la rama judicial. El juez que sí fue acusado está pendiente de juicio. Y hay unas peticiones al tribunal, que aparentemente será eso, los juicios será ya en el año que viene. Hay unas peticiones al tribunal sobre, el abogado de él radicó, sobre que se admita una prueba de polígrafo. Yo no lo sé, pero si un abogado está pidiendo que se admita prueba de polígrafo, es porque esa prueba de polígrafo le favorece al juez, al acusado en ese momento. Entonces, estamos hablando de algo que hay que ver, porque acuérdense que todo el mundo, incluyendo los jueces, son en un proceso penal, son inocentes hasta que se pruebe que son culpables, y hay que probárselo más allá de lo razonable. Bueno, gracias a ambos. Ha sido un privilegio conversar con ustedes. Gracias. Les deseo que el 2015 les traiga mucha salud y bendiciones a ustedes, a toda su familia. Buenas. Igualmente. Y que el pueblo se levante la imagen. Tranquilidad y paz al pueblo para que entiendan los procesos y se interesen en saber cómo es que funcionan los jueces en su sala. Así espero que lo hagan. Bueno, seguimos con buena música. Vámonos a una pausa y seguimos con una música extraordinaria, música puertorriqueña. Sí, música de Navidad. Estamos disfrutando en cantidad. Y después de esa buena música, regresamos a un panel interesantísimo. No se puede ir porque estamos en lo mejor del 2014. Ya lo sabes, niño hermoso, soy del pueblo del café. Por si quieres 2 saquitos, también yo te los traeré. Yo soy Juan el verdurero, vengo de la montaña y te traigo viandas buenas desde mi humilde cabaña. Al niño recién nacido